Muy buenos días, amigos y amigas de Conexión Global. Estamos aquí todos los sábados para conversar con ustedes distintos temas nacionales e internacionales. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, siempre, y de inmediato voy a pasar con Manuel Escalante para que nos lo presente. Gracias, Víctor. Adelante, Manuel. Televidentes, gracias por la sintonía. Hoy tenemos, como dice Víctor, un invitado de lujo, un representante de una familia históricamente guerrera por la patria, por la independencia, por la dominicanidad, que le podemos poner cualquier cosa, pero tenemos que reconocer que como nadie han luchado por la República Dominicana y sus libertades. Me refiero al presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, a quien formalmente le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Bienvenida, Pelegrín, a Conexión Global RD. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Víctor, por la invitación a Conexión Global. Es un honor estar aquí con ustedes, compartir con su público a través de estos medios y estamos a la entera disposición. Bien, tenemos el tiempo en contra, nos señalaba su conductor, pero y queremos comenzar simplemente hablando, vamos a tratar el tema de Haití. Haití, Estado fallido, su influencia en el desarrollo de la República Dominicana. En el primer bloque, señor Castillo, yo quería preguntarle, ¿qué antecedentes primordiales ustedes se mantienen observando como estudioso del fenómeno Haití? Es usted y su familia y su partido y su equipo, siguen predominando en un país que no acaba de arrancar. Nosotros tenemos que partir de un estudio de la geopolítica del Caribe y también de la historia. República Dominicana y la isla de Santo Domingo es un país central. La isla es una isla central. Hay un enclavamiento estratégico. Está en el centro mismo del continente, en el centro mismo del Caribe y en el inicio mismo de la historia continental. Esta isla de 76.000 kilómetros está poblada por dos naciones emblemáticas. Dos naciones emblemáticas. Haití tiene una fuerte identidad cultural, histórica, que hay que reconocer, que hay que estudiar, que hay que valorar. Y nosotros tenemos también una fuerte identidad nacional. A pesar de eso, históricamente, quizás por la ubicación central, el Caribe en general y la isla de Santo Domingo en particular, ha sido un escenario donde han luchado siempre muchos intereses extracontinentales, intereses continentales, y donde se han enfrentado muchas corrientes. Esa es una historia fabulosa. Yo próximamente espero poner a circular un libro que se llama Choques de Potencia en el Gran Caribe, que abunda en esa visión. ¿Qué ha pasado históricamente? Bueno, hemos tenido las consecuencias de los grandes acontecimientos mundiales en la isla de Santo Domingo. La República de Haití nace en buena medida como resultado de los acontecimientos revolucionarios, la Gran Revolución Francesa. Y ahí los principios de la Revolución Francesa, que eran de libertad, igualdad, fraternidad, tuvieron una gran prueba, como la tuvieron en Estados Unidos. La gran prueba era que la revolución en su momento más crítico declaró la eliminación de la esclavitud, especialmente para los habitantes de la isla de color negro que lucharan por la revolución, por la República Francesa. Pero después, cuando empieza el proceso de contrarrevolución y llega al poder Napoleón Bonaparte, Bonaparte influido por los
colonos franceses decide restaurar la esclavitud en el Caribe. Francia mantuvo la prohibición de la esclavitud en Francia, pero en el Caribe, más por razones económicas, se toma la decisión de que hay que restablecer la esclavitud. Por eso Napoleón Bonaparte manda una flota y un ejército al mando del cual estaba su cuñado, el general Leclerc, que viene con dos objetivos: detener el alto mando militar de los ejércitos de la colonia, que estaba integrado fundamentalmente por generales negros y mulatos. La figura más prominente era el gobernador, Toussaint Louverture, y después de detenerlos a ellos, someter el conjunto de esos ejércitos de nuevo a la esclavitud. Eso es lo que termina, lo que se conoce como la gran traición de los franceses a la población haitiana, porque ya ellos habían, vamos a decir, tenían una expectativa de que iban a disfrutar de un estatuto de libertad si luchaban por Francia, y ya todos ellos habían llegado, incluso los más desarrollados, habían llegado al grado de generales de la República Francesa. Usted va al Arco del Triunfo y ve el Arco del Triunfo y ahí está el nombre de Toussaint Louverture. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce una gran sublevación y vuelve a producirse ya de manera definitiva un proceso de confrontación racial, porque el proceso de independencia de Haití fue al mismo tiempo que una guerra de independencia, una guerra de liberación social, de lucha racial, de lucha político-ideológica, y eso generó una situación de fractura en la sociedad haitiana, que lo explica muy bien en el libro Los Jacobinos Negros, James, un autor inglés. Es un libro formidable. Esa fractura está en la base del problema histórico de Haití para integrarse como proyecto nacional. Obviamente, las potencias de la región, y especialmente Estados Unidos, Cuando y usted también... dice una fractura, Pelegrín, cuando usted dice una fractura en la sociedad, se refiere a que se divide la sociedad en clases de una manera muy marcada. Y con una base racial, étnico-racial muy fuerte. Muy fuerte. Porque para los que hicieron la revolución, todos los extranjeros eran blancos y todos los extranjeros merecían ser excluidos. Y además los blancos estaban proscritos, con una excepción, eso fue a nivel constitucional, que eran los batallones, los descendientes de los soldados polacos e italianos que se sublevaron para luchar por la independencia de Haití. Se sumaron contra los franceses porque sus países estaban siendo oprimidos en Europa, y entonces ahí decidieron coincidir con la sublevación. Por eso la primera constitución haitiana hace esa excepción. Pero eso marcó profundamente la historia de Haití y de toda la región, porque la violencia con que se desarrolló esa lucha fue de tal magnitud que, bueno, para poner un ejemplo, empezó como república de Haití, y muy pronto el líder del proceso, que fue Dessalines, terminó proclamándose emperador. A partir de ahí, la historia de Haití fue una historia muy cruel de autocratismo, de violencia,
e incluso de violencia de los gobernantes negros contra los mulatos, no solamente contra los blancos, sino contra los mulatos y contra los propios negros. Porque se dice mucho que la revolución acabó la esclavitud. Bueno, acabó la forma convencional de esclavitud que tenían los franceses, pero estableció otra. El tipo de esclavitud tradicional que conocemos. Claro, pero estableció otra porque era una especie de dictadura militar y ponía al conjunto de la población a trabajar, trabajo forzado, no remunerado, porque era supuestamente el trabajo para la defensa de la independencia. ¿Qué es lo que pasa con Haití? Desde el principio, como en toda la zona, empezando por Estados Unidos y Sudamérica, había esclavitud, todos los países no querían aceptar que una revolución, una república de esclavos insurrectos, un pedacito de tierra fueran reconocidos, fueran reconocidos. Y entonces empezó una dinámica perversa de exclusión y de aislamiento de Haití, porque los mismos líderes haitianos también se aislaron. Pero Haití pasó desde 1804, fue reconocido por Francia, pero con una carga muy gravosa para el reconocimiento, porque Francia le propuso, bueno, acéptenme los colonos, integren los colonos, devuélvanle parte de su tierra, y ellos dijeron, no aceptamos nada de eso. Y entonces Francia le impuso una indemnización punitiva, vamos a decirlo así. Claro, no tenía motivo para ser suave, porque el hecho de la independencia fue sumamente violento y corrió mucha sangre. Entonces, corrió tanta sangre que eso provocó pavor en toda la zona. Los norteamericanos, por ejemplo, desde 1801, antes de la independencia, ya Jefferson decía, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Porque los padres fundadores de Estados Unidos que habían hecho la independencia convivían con lo que ellos llamaban la institución peculiar, que era la esclavitud. Entonces, ¿qué temor tenía Estados Unidos? Miren, aquí tenemos una isla ya con una revolución triunfante, enarbolando los principios revolucionarios, y eso era muy peligroso como ejemplo para los Estados Unidos. Y lo mismo pasó para Sudamérica. Mira, Bolívar, que la gente no lo conoce, Bolívar se reunió con Petión. Bolívar conoció la versión de Petión de la revolución, de lo que pasó. Recuérdense que después que Dessalines logra proclamar la independencia, a los 2 años, virtualmente es eliminado por su propio partidario y eliminado de forma atroz. Entonces, la versión que conoce Bolívar de la independencia es la de Petión, ya con un Haití dividido en 2. El norte, donde estaba Christophe, que se había proclamado rey, y el sur, que era dominado por Petión, que era un republicano. Pelegrín, sí. Entonces, porque ya estamos agotando esta primera parte del programa, en esa parte, la conclusión a la que más o menos me parece que tú quieres llegar es que está asignado Haití a un destino violento por haber tenido una fase de independencia violenta. No necesariamente. El problema fundamental vino por esa dialéctica de que Haití representaba un proceso de revolución de esclavos que se sublevaron contra la potencia francesa. Entonces toda la región vio en Haití un problema muy serio, que ahora en el próximo segmento, analizando lo que pasó en Sudamérica, tenemos un cuadro completo porque Haití nació como una especie de nación proscrita, nación aislada, nación excluida, y eso tiene un precio. Y obviamente los haitianos contribuyeron enormemente a eso.
Bien. Bueno, Peregrín, nos dice producción que el tiempo del primer bloque se agotó. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve volvemos con Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, un dominicano que con su familia se la han jugado toda por enarbolar la bandera dominicana por encima de todo. Volvemos en breve. Bueno, muchas gracias por seguir con Conexión Global RD. Como le hemos estado hablando, tenemos a Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, con nosotros, debatiendo el tema de Haití. Todos sabemos que la familia Castillo, sus padres, sus hermanos, toda esta familia, definitivamente es la familia que el país ha estado siempre a la vanguardia de la patria, de los dominios dominicanos, de las libertades dominicanas, y nosotros debemos sumarnos a esta causa. Pelegrín, tú has hecho un 15 minutos, un breve resumen magistral de la historia de Haití. Entonces, ya en este segundo bloque te queremos preguntar, el Haití de hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sigue reflejando esa maldición de la liberación? ¿O qué se le ha sumado con relación a las potencias, a los vecinos países tipo Estados Unidos, Europa? Porque todo el mundo ha sacado su pedazo del bizcocho de Haití. Bueno, mira, yo creo que vale la pena, brevemente, destacar que Haití puso muchas expectativas en un pacto con Sudamérica, concretamente, porque como ellos ayudaron a Bolívar, le dieron armas, le dieron barcos, le dieron pertrechos, Petión asumió que se iba a cumplir el compromiso de liberar a los esclavos en Sudamérica. Efectivamente, Bolívar cumplió, pero cuando Bolívar se va a tierra firme, a la lucha por la independencia, ahí encuentra las dificultades de esa lucha. ¿Por qué? Porque esa lucha te podía generar un escenario terrible de lucha de colores, lo que llaman guerras de colores. Bolívar fusiló al general Piar, al único general que lo desafió, que él fusiló de sus generales, fue a Piar. ¿Y por qué? Porque Piar encabezaba, o se le acusó por lo menos de encabezar un movimiento de guerra de colores. Entonces, ¿qué veía Bolívar? El peligro de que lo que él había visto en Haití, que era una guerra racial, se llevara al continente y eso frustrara la independencia sudamericana. Entonces, tanto Bolívar como Santander en general trabajaban el tema de Haití con cierto cuidado, y por eso cuando Haití se acerca a la Gran Colombia a buscar reconocimiento diplomático y un tratado de paz y una alianza incluso que le propone, Colombia le baraja la propuesta, le da largas, y entonces Boyer, que ya había ocupado Santo Domingo, comete el error de reclamarle el pago de las armas, que le devolvieran la ayuda. Y obviamente Sudamérica lo que hizo fue aislarle. Hicieron el sacrificio, le pagaron, y cuando vino el Congreso de Panamá, Haití quedó aislado. Quedó aislado, ni siquiera fue invitado. Claro, ahí jugaba un tema de geopolítica, porque Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿qué querían? Querían querían que el Caribe quedara fuera del proceso de independencia de Sudamérica. Y la condición fue: dejen el Caribe fuera. Por eso Boyer, cuando viene aquí,
cuenta con un hecho geopolítico, y es que Sudamérica no nos apoya. Cuando nosotros nos declaramos en 1821 independientes, y cuando Núñez de Cáceres fue allá a buscar apoyo para la independencia de esta colonia y sumarla a la Gran Colombia, no recibe apoyo. Esa es la historia del Caribe. El Caribe fue excluido por esos grandes rejuegos de las potencias. La historia es fabulosa porque la gente no sabe que el plan secreto del envío de las tropas de Napoleón a la isla de Santo Domingo tenía una segunda fase: ocupar aquí, concentrar aquí y luego pasar a Norteamérica a crear lo que se concibió como el Imperio Francés de Norteamérica, en una alianza con España para impedir la expansión de las colonias americanas hacia el oeste. Eso es otra historia. Entonces, vamos al presente, que es quizás lo más importante. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué ha empeorado? Miren, ¿Qué ha mejorado? Quiero hacer una pregunta. Sí. Haití ha tenido, aparte de este proceso histórico de sangre y de desgracias, ahora en el tiempo, vamos a decir, moderno, ¿qué tiene de bueno que pudiéramos nosotros hablar? Miren, yo le voy a decir, hay un hecho, para mí el dato que lo cito con mucha frecuencia, que permite entender lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que puede pasar si nosotros no nos paramos a pelear nuestros espacios, nuestros derechos como nación. En el año 1949, Naciones Unidas, esa que ustedes ven muy activa ahora en la isla, Naciones Unidas recomendaba la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Decía, no, que en Haití la situación es tan crítica que no debemos fomentar la migración estacional, temporaria, porque no va a resolver el problema, tiene que ser permanente. A partir de ahí, toda la política que han seguido los gobiernos haitianos, los organismos internacionales y las potencias, es tratar de buscar fuera de Haití la solución al problema haitiano. Y obviamente, por razones elementales, el territorio que ven como espacio natural es República Dominicana. Después que cae Duvalier, porque en la Guerra Fría eso no se tocó. Era muy peligroso tocar eso en medio de la Guerra Fría. Estados Unidos se cuidó de no tocar eso para no generarse un problema mayor. Pero después que cae Duvalier, que cae precisamente el año en que escogen a Gorbachov y empieza la reforma en la Unión Soviética, ahí empieza un proceso donde se evidencia ya el plan de la solución dominicana al problema haitiano. Y el plan ha venido caminando porque a las clases dirigentes de República Dominicana, entiéndase, al alto empresariado, que lo han presionado en sus intereses, a los políticos que son presionados por el alto empresariado, y después en general a las clases dirigentes del país, lo han metido en un esquema donde República Dominicana en los hechos está jugando el papel de estado pivote, de estado tapón de la crisis. Porque estado de refugio. Una pregunta. Y un estado de refugio, un estado de lo que llaman buffering, porque ellos saben que es un estado fallido, que es un estado colapsado, que es un estado, como dijo el presidente, inviable hoy. Y entonces lo que no quieren es que esa crisis desborde la frontera de la isla. Presionan, que es un crimen internacional lo que están haciendo, a las clases dirigentes para que aquí asumamos cada vez más responsabilidades con los haitianos. Nos plantean a los dominicanos la salida al exterior, por eso a República Dominicana le dan más visas de residencia que a cualquier otro país, excepto México. Y igualmente en Europa hay una política de sacar en muchísimas zonas, especialmente en zonas del sur, mucha población dominicana para que vaya a España. O sea, los están sacando del país para que quede libre el espacio físico. Claro, es un intercambio de poblaciones. Eso se puede hasta medir. Haitianos aquí y dominicanos fuera. Yo quiero hacer una pregunta.
sabemos que hay una situación de crisis, diríamos, constante en Haití, crisis política, social y económica. En principio vino el tema del aislamiento por la situación de la forma en que Haití asume el asunto de la independencia, por los niveles de violencia y por la situación que se daba geopolíticamente en el Caribe en este momento. República Dominicana está ahí, siempre ha estado ahí, porque nace en ese contexto también. Nace antes que Haití. Haití. Nace antes que Haití y luego en ese contexto nace como república independiente. Sí. Entonces, la salida, nosotros no vemos como nación, como República Dominicana, no hay, desde mi punto de vista, un plan estratégico para cómo se va a resolver el asunto de Haití. No tenemos una posición común. O sea, nosotros en Dominicana. Tú piensas como República Dominicana, el liderazgo que no nos corresponde nacional. Entonces, sí, pero como vecino, nosotros tenemos que tener una postura. Yo le pregunto a Pelegrín Castillo, que fue diputado y que es uno de los hombres más conocedores de la historia nacional y también de la historia del país. ¿Cuál pudiera ser la salida? Mira, aislar a Haití es una salida viable. Mira, pero a mí me gustaría que tú respondas, completemos el concepto de estado de refugio y concluyamos con esa pregunta de Víctor, porque me parece que si no concluimos el plan que hay con el estado de refugio, no completamos la idea. Y esa pregunta es clave, la que te está haciendo Víctor, responderla después de estado de refugio. Cuando ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y quiénes son los patrocinadores? Cuando estoy interpretando que la ONU tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claro, totalmente. El informe del 49 recomendaba la migración en forma permanente. El del 1949. 49 es la primera misión que manda Naciones Unidas y de las primeras que manda al mundo y la primera que manda Haití. Y ahí, en esa propuesta, la conclusión quinta es esa: trasladen población, porque aquí no hay nada que hacer. Porque ellos decían que había un deterioro del medio ambiente, de los recursos productivos y había ya una población. Se comenta, en Haití hasta el subsuelo tiene problemas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación, la comunidad internacional tiene dos caminos. Bueno, hay un problema de viabilidad, lo saben ellos. Vamos a reconstruir ese país. Eso es lo justo, eso es lo moral. Sería lo justo, ¿no? Eso es lo que impone el principio elemental de subsidiariedad. Si un Estado no puede cumplir con sus funciones esenciales, la comunidad internacional tiene que intervenir auxiliándolo para que recupere la capacidad de autogobierno, recupere la capacidad de sostenerse en el tiempo. Claro, como es Haití y como eso es realmente una experiencia traumática para Occidente, lo que han hecho es, bueno, vamos a dar eso como un caso perdido y vamos a buscarle una solución. ¿Qué pasa? Ven que la solución puede estar en República Dominicana. Por eso... La solución más fácil, porque es simplemente cruzar el río. Que es una falsedad, porque ellos lo que entienden es que si ellos... Hay un informe del 99 del Parlamento Europeo donde plantea el tema. Dice, reconocemos que son dos naciones que tienen conflictos históricos, que hay un problema de sobrepoblación, pero para evitar un conflicto nosotros proponemos que República Dominicana acepte a los haitianos aquí, le dé un estatuto y que al mismo tiempo nosotros estamos dispuestos a mediar para que España acepte a un número mayor de dominicanos. ¿Qué es lo que planteaba el informe del 99? Pelegrín, a mí me llama la atención que ellos prefieran una migración dominicana y no haitiana. Claro. ¿Por qué no se llevan 1 millón de haitianos? Pero que eso sería lo justo, pero ellos haitianos no quieren. Ni lo quieren los americanos, ni lo quieren en ninguna zona quieren. ¿Por qué? Porque Haití es el país más pobre, sin duda, el más pobre, el que tiene un nivel de atraso mayor, tienen un problema de inserción por el tema cultural, porque la mayoría de los haitianos lo que hablan es creol,
el creol es un idioma con su propia dinámica que ha ido, pero al mismo tiempo tienen el problema muy serio. ¿Qué se llevó Francia? ¿Qué se llevó Canadá? ¿Qué se llevó Estados Unidos? La élite haitiana. La clase media, eso se la llevaron. Tú vas a Canadá y allá tú encuentras que la clase media salió con Duvalier, se fue allá y con los brazos abiertos. Entonces, de hecho, hace unos años era noticia que una haitiana ocupaba un puesto predominante. Claro, la gobernadora de Canadá, porque la reina de Inglaterra lo nombró. Ahora, ¿cuál es el problema que ellos, porque es un problema de que carga la conciencia de Occidente, porque ellos saben en el origen cuál es la responsabilidad que tienen? ¿Qué es lo que han querido? Bueno, se ha construido todo un relato falso de que esta comunidad en cierta manera obtuvo su independencia sobre la base de una especie de segregación, de despojo, de expoliación de la revolución haitiana. Que, que las potencias apoyaron la independencia de la República Dominicana para castigar a Haití. Entonces ahora ellos están en una fase de construir un relato de que hay que restituir eso por justicia histórica, pero resulta que República Dominicana tuvo que luchar primero con Francia, después con España, después con Estados Unidos, y todavía seguimos lidiando con los ingleses en los espacios marítimos. Entonces, República Dominicana también es un pueblo que ha luchado por su identidad y tiene derecho a su propio desarrollo. Bien. Pelegrín, vamos a concluir con el segundo bloque para volver inmediatamente a concluir ya en el tercer bloque. Sí, y la pregunta. Que en el tercer bloque tú le digas a los dominicanos en qué consiste ese plan de un estado de refugio. Manuel, he estado escuchándote. Habla incluso de una militarización. Vamos a hablar claro. Volvemos en breve. Si usted quiere enterarse de la respuesta, Víctor, más en qué realmente se tiene el plan en un estado de refugio, que inclusive incluye agencias internacionales de Estados Unidos en el país. Quédese, te volvemos en breve. La nueva palabra que en la República Dominicana debe preocuparnos se llama estado de refugio. Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, está hablando de eso en los medios de comunicación. A mí me gustaría hacer una acotación antes de que Pelegrín entre con la respuesta a esta pregunta. Por favor, con relación al acuerdo el acuerdo que hay con Estados Unidos y que está en el debate. Porque a raíz de ese acuerdo es que yo creo que Pelegrín tiene Pelegrín, ¿en qué consiste este estado de refugio? No es simplemente preparar un área de la República Dominicana para haitianos o extranjeros, sino que hay una especie de custodia, de observación y de presencia militar en caso de que esto se apruebe. Sí, miren, lo que está pasando, antes de que tú entres ahí, me gustaría que también se tome en su intervención, no vaya a que se nos agote el tiempo, lo que ha dicho Roberto Álvarez, desde el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, en un almuerzo con un destacado periódico nacional, y él decía que República Dominicana no será refugio. Lo está diciendo el ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces, miren, es importante aclarar esto porque en sí el acuerdo con los Estados Unidos, desde el punto de vista de los intereses del país, no lo veo como algo que daña a la República Dominicana.
sino ustedes hablan del anexo, de un anexo que tiene sí. Miren, ese acuerdo. Es bueno que veamos que estamos hablando de planes que se han concebido, planes sofisticados de alta inteligencia que se vienen ejecutando. Aquí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional decidió ratificar la sentencia del 2005 en materia de nacionalidad y los Estados Unidos, el Departamento de Estado, presionó, movió todas las ONGs que ellos financian para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la Corte le dijera al Estado Dominicano que tiene que modificar la Constitución y las leyes, porque lo que se aprobó en el Tribunal Constitucional no se acepta. Tienen que cambiar el estatuto para resolver ese problema de la nacionalidad, para que no haya 1 millón de apátridas. Ellos saben mejor que nadie. Yo lo discutí con el embajador Cento de la OEA en un evento internacional, que en el caso de Haití lo que hay es un fenómeno de indocumentación masiva y no de apatridia. Pero como están buscando la solución dominicana al problema haitiano, ellos necesitan crear una minoría nacional y despojarnos a nosotros de la facultad de decidir quiénes son los nacionales. Eso se ha ido resistiendo, pero en la sentencia de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos se dio en contra de la soberanía de República Dominicana. En esa misma época, se da otro hecho gravísimo que se viene a conocer después, y es que el gobierno dominicano firma un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo discutió, y eso da vergüenza. ¿El gobierno dominicano de qué presidencia? Del gobierno de Danilo Medina. Eso fue en el 14 que se firmó, 14-15 se firmó, y lo negoció, óigame, un teniente coronel de los Estados Unidos con un viceministro de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Ya por ahí uno ve la falta de respeto que nos tienen, que nosotros mismos no la buscamos por la actitud genuflexa. Entonces, ahí básicamente ese acuerdo permitía la presencia ilimitada de personal militar norteamericano con todo tipo de armas, con todo tipo de equipo, con acceso al espectro radioeléctrico, y hay que saber lo que eso significa, para operar en cualquier espacio del territorio nacional, en cualquier circunstancia y con inmunidades diplomáticas. Es decir, miles de hombres podían llegar al territorio dominicano. Fue tan escandaloso que el Tribunal Constitucional lo rechazó. Hombres militares estadounidenses. Militares e incluso de compañías privadas de seguridad. Lo que llaman la privatización de la tropa de seguridad, las fuerzas de seguridad. Entonces, luego viene el acuerdo de pre-checking que se venía discutiendo mucho antes, cuando el Tribunal Constitucional rechaza el acuerdo original, que dicho sea de paso, a mí me consta porque me lo plantearon formalmente varios embajadores. En realidad esa fue la fórmula que se buscó ante la propuesta norteamericana de la apertura de una base militar en República Dominicana. O sea, que una base militar. Querían ellos una base militar y el gobierno le dio más que una base militar. El territorio dominicano le dio completo, el territorio con inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se toma el acuerdo de preautorización, que era un tema exclusivamente de transporte aéreo, control aduanal y de migración, y el embajador Brewster en el 16 logra incluirle unas cláusulas y un anexo que convierte a República Dominicana en un país de refugio, porque es un anexo que República Dominicana se compromete a una serie de cosas. A legalizar a todos los extranjeros que pisen tierra dominicana de la manera que sea.
la tutela de esa política la ejerce Estados Unidos, refugio y asilo. Fundamentalmente dirigido a los hermanos haitianos, que son los que No, más y puede ser migrar para hacia el la país. región, porque no lo dice así, pero obviamente el que lo lee. O sea que podemos pensar que lo que el Ministerio de Interior y Policía hace unos días aprobó una resolución a favor de los venezolanos, pudiera ser un ensayo, porque ahorita comienzan a decir por qué venezolanos sí y por qué haitianos no. No, eso es parte, preparados. Eso es parte del debate que viene, pero vamos por etapas. Ese acuerdo, de cuando yo lo conozco, yo lo denuncio, digo, miren, yo el pre-checking lo he visto en varios países, de hecho, entre Canadá y Estados Unidos existe. Tú entras a Canadá y hay una zona, si vas a viajar a Estados Unidos, que es seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos hace eso? Primero, por razones de seguridad. Claro, Eso no es por turismo, ni pero por facilidad. Es su territorio. Cruzando esa frontera es su territorio. Sí, pero es una negociación que en cierto sentido te conviene como país. No, depende. En Canadá no existe nada semejante, ni en los Emiratos Árabes Unidos, ni en las otras, ni en Japón. Nada parecido a lo que se puso en ese acuerdo. Ese acuerdo se cambió y se le puso una carga para convertir. De hecho, el embajador Brewster lo decía en Círculo de Amigos, que él se iba con el gran logro de haber convertido a República Dominicana en un país de refugio. ¿Por qué? Porque si la persona que viene aquí, pero ustedes se recuerdan a aquel cubano que Estados Unidos iba... El muchachito. un jefe de mafia, pero grande. Okay. Uno de los grandes jefes de mafia que operó en México, que cumplió condena, que lo iban a sacar, que apareció aquí en República Dominicana. Sí. Bueno, Estados Unidos quiere que República Dominicana esté preparado para recibir todo ese personal que ellos todo lo no que lo ellos quieren no tener allá, en su territorio, lo tengamos nosotros aquí. Pero eso incluye también el tema de los vecinos. Entonces, eso por otro lado, claro, porque es la tutela. No quiero que se nos vaya la posibilidad de que conteste aquella pregunta de cómo, con los conocimientos que tú tienes respecto del asunto de la geopolítica regional y relativo al tema Haití y República Dominicana, ¿cuál sería la salida? Porque ustedes están planteando un muro que sería el aislamiento igual que en los tiempos de la independencia, yo diría. Mira, para terminar con este tema, luego, basado en ese acuerdo que no se ha ratificado en el Congreso ni ha sido o sea, que no está vigente, declarado, es una propuesta. no está, oye cómo son las cosas, no está vigente y es como si estuviera vigente porque ahora mismo en algunas áreas del aeropuerto de Punta Cana está operando esa unidad. Entonces, ojo con eso, pero vamos a esto. Basado en ese acuerdo, entonces, en el 19, con fondos del Departamento de Estado y con fondos de la OIN y apoyo técnico de la OIN y de la ACNUR, entonces se firma un pacto. El canciller tiene razón cuando dice, no es de este gobierno, nosotros no lo asumimos. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que como es más que un acto unilateral, se sabe que los actos unilaterales pueden obligar a los gobiernos, pero este es más que un acto unilateral, se tome la decisión de un rechazo formal, porque así nos adelantamos y le mandamos a la comunidad internacional el mensaje de que República Dominicana no asume ese tipo de compromiso de abrir su frontera, porque esto es abrir la frontera, las 7 provincias fronterizas, para ubicar conforme a ese plan más de 500,000 de nacionales haitianos en el territorio dominicano. En una crisis que uno sabe que se está atizando desde los propios Estados Unidos. Es una haitianización de la frontera, que bastante totalmente no, perdemos y esa comunidad tendrían un estatus legal, por lo cual cada haitiano que nazca de ahí es dominicano. No, y van a tener una protección especial en todo eso. Entonces, fíjate por dónde vamos.
Ahora, Víctor planteaba la pregunta, bueno, ustedes están planteando un muro. Sí, nosotros estamos planteando un muro, pero es un muro como mensaje de que no hay solución dominicana al problema haitiano. O sea, no hay solución dominicana. La política exterior de la República Dominicana tiene que tener los siguientes componentes. Primero, afirmar con discurso y con hechos que no hay solución dominicana al problema haitiano. Ya ahí hemos empezado, porque el gobierno, tengo que reconocerlo, tanto el presidente como el canciller han dado pasos en esa dirección y eso es bueno. Nos estamos saliendo de la política anterior. Entonces eso es un paso importante. Segundo, República Dominicana es el estado más interesado en la solución internacional a los problemas de Haití, en Haití. Claro que sí. Claro, eso tiene que venir con un esquema de corresponsabilidad. Yo lo planteo con una fórmula matemática, 1 por 7. Nosotros los dominicanos tenemos que estar dispuestos a aportar ahí. Y si nosotros podemos, para poner un ejemplo, construir 2 hospitales y ayudar a su mantenimiento en Haití, tiene que haber 7 países o grupos de países que estén en la misma disposición, que pueden hacer eso o más. Pero es que a la comunidad internacional le sobra recursos para Le hacer de sobra Haití un paraíso. le sobra recursos. Pero entonces tienen el problema de que viene la parte ideológica, que es más complicado. Eso necesitaríamos un programa para analizarlo, porque en el continente hay sectores que no quieren ni siquiera plantear la posibilidad de que Haití quede sometido a un periodo de tutela, porque eso sería como el reconocimiento de que esa nación fracasó. Y entonces hay una implicación histórica, emocional, ideológica, que no quieren de ningún modo aceptar la idea de que hay un fracaso. En privado todo el mundo lo acepta. Ahora, tercer elemento, así como nosotros no podemos aceptar la solución dominicana, así como queremos y debemos buscar la solución internacional a los problemas de Haití en Haití, también tenemos que tener la capacidad de autorrestricción y decirle a la comunidad internacional, pueden contar con nosotros como un componente del esfuerzo multilateral de corresponsabilidad, pero no pretendan que nosotros vamos a jugar un papel hegemónico allá, un papel de tutela, un papel para decidir el destino de Haití, porque hay gente aquí que cree que haciendo una alianza con el alto empresariado haitiano, nosotros pudiéramos dominar la isla y ser el poder hegemónico, el hegemón en la isla. Y eso es no entender la historia, no entender la cultura, no entender a los haitianos y meternos en un tamaño problema. Ni es la solución correcta. Ni es la solución. No. Ni es la solución. Hay un punto ahí que a mí me llama la atención y me preocupa. En el hipotético caso de que la situación se agrave y la comunidad internacional mantenga la teoría de la avestruz y nosotros también mantengamos la teoría de la avestruz, ¿cuál sería la situación? El canciller dijo con toda razón que República Dominicana no puede cansarse. Yo estoy de acuerdo con él. Lo que yo no estoy de acuerdo con él es en lo que él dijo, de que si la comunidad internacional se cansa, nosotros no podemos cansarnos. No. Nosotros tenemos que advertirle a la comunidad internacional que si ellos se desentienden de Haití, se van a tener que entender con una realidad que es un conflicto en la isla, una guerra de poblaciones. Y eso va a perturbar la paz y la estabilidad en la isla y en la región del Caribe. Eso es lo que quieren. Porque si eso es lo que quieren, lo van a tener. Nadie quiere eso. Yo tengo más de 25 años insistiendo en la solución internacional. Incluso hay unas resoluciones aprobadas en el 97 y en el 98, donde nosotros planteábamos fórmulas de solución en ese entonces que todavía son viables. Entonces, recapitulando, los dominicanos tenemos que unirnos. Eso es lo primero. Eso le quiero decir, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dejar en Conexión Global RD para los dominicanos de aquí,
y donde quiera que estén. A propósito de un problema serio que tenemos. Los dominicanos tenemos que unirnos. Los dominicanos tenemos que dejar de ver el problema haitiano como un problema de migración. Es un problema internacional con seguridad interna, graves implicaciones de seguridad interna e internacional. Eso puede destruir la nación dominicana. Nosotros podemos ser y debemos ser el factor movilizador de la acción internacional con un nuevo enfoque, pero no vamos a aceptar la solución dominicana al problema haitiano. Y claro, eso necesita la dominicanidad. Claro, eso necesita unidad interna y eso necesita también un consenso del liderazgo para elevar a política de Estado esa política exterior respaldada por una política interior que tiene que dominicanizar la frontera, repoblar la frontera con comunidades dominicanas, trabajar por la dominicanización del trabajo, porque ahí se ha perdido mucho, en un esquema económico que no funciona. Necesitamos también mecanizar y tecnificar muchísimas áreas de la economía dominicana. Necesitamos reforzar nuestro registro civil. En fin, es un conjunto de acciones que hagan creíble la política exterior. Bien. De que no hay solución dominicana al problema haitiano. Y obviamente el muro es, repito, lo digo para finalizar, cuando nosotros hablamos de muro, nosotros sabemos que el muro no es la pared física, es mucho más, es un mensaje político, diplomático, estratégico, de defensa nacional. Que es un derecho nacional también, poner el muro. Y no, por eso queremos que sea por referéndum. Claro. Por eso queremos que sea por referéndum. Bien. Bueno, Pelegrín, promete la Conexión Global RD que vuelves cuando entendamos que quieres volver. Con mucho gusto. La próxima semana. Pero vamos a concluir con tu palabra. No hay solución dominicana al problema haitiano. Nos vemos el próximo sábado con otra Conexión Global RD. Gracias por participar. Gracias. Pelegrín, gracias.